Palabras más, con Álvaro García. Hola, ¿para dónde va el mundo de las telecomunicaciones? ¿De qué manera la tecnología está transformando nuestro entorno? ¿Qué es la economía digital? ¿Y cómo está Colombia enmarcada en esa nueva tendencia global? ¿De qué forma Colombia se alista para participar en esta nueva revolución industrial y cultural que mueve al mundo? ¿De qué depende que los colombianos podamos acceder y disfrutar de la expansión tecnológica en las mejores condiciones posibles? Para hablar de este y otros temas, nos acompaña Juan Carlos Archila, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Internacionales de América Móvil, compañía global de telecomunicaciones que hace presencia en 25 países que incluyen a Estados Unidos y 8 naciones de Europa. 17 de esos países están en América Latina. Para claridad de nuestros televidentes, Claro Colombia, plataforma a la cual pertenece este sistema de información, hace parte del grupo América Móvil. Juan Carlos, bienvenido a Palabras Más. Álvaro, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan apasionante y que está en el centro de lo que hacemos todos los días. De nuestro trabajo, pero también de nuestra cotidianidad. Juan Carlos, quisiera empezar por una pregunta de algo que mencionaba yo ahora en la introducción de esta charla, y es el tema de la economía digital, un tema del cual se viene hablando mucho, se denomina también en el contexto de algo que se conoce en el mundo entero como la revolución 4.0, la revolución industrial 4.0, y que en foros como la OCDE o el Foro Económico Mundial está ocupando la atención de los líderes del mundo. ¿Qué es la economía digital, Juan Carlos? Pues sin duda es una gran preocupación para todos los líderes del mundo, el definir muy bien la política de lo que va a pasar hacia adelante. Estamos viviendo un momento de cambio fundamental, en donde las tecnologías sin duda están cambiando lo que está pasando en el mundo, cómo opera el mundo, está cambiando en dónde están los centros de poder, está cambiando quiénes son los que definen qué es lo que va a suceder hacia adelante. La tecnología está al centro de este tema. Y además porque está haciendo que la economía cambie de una forma muy importante, porque facilita para todos los ciudadanos del mundo, para los colombianos, facilita el hecho de que podamos compartir la información, el conocimiento, los activos de una manera diferente. Y eso está cambiando completamente la forma en que la economía se lleva a cabo, está cambiando la forma en que los ciudadanos, los colombianos, tenemos que desarrollar nuestras actividades económicas y sociales en forma diaria. En la práctica, Juan Carlos, esa economía digital, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las cosas que pasan en nuestra cotidianidad que tienen que ver con esa nueva economía digital de la cual se habla en los grandes foros de economistas, de líderes del mundo? Pues muchas gracias por esa pregunta, porque realmente me permite hablar de ejemplos, porque la gente piensa que la economía digital es algo del futuro, y no. Ya está aquí, la estamos viviendo, solamente que no nos estamos dando cuenta que ya lo estamos adoptando e interiorizando todos los días, todas las personas. Por ejemplo, hace muchos años existe Wikipedia. Nosotros cuando éramos pequeños, tú y yo, pues teníamos las grandes enciclopedias, la enciclopedia británica en la casa, y pensábamos que esa era nuestra única forma de obtener información. Hoy en día existe Wikipedia. Claro, habilitado por la existencia del Internet, que hace que todas las personas de una forma muy sencilla puedan compartir el conocimiento, de tal forma que la definición de algo está construida por las contribuciones de miles y miles de personas en el mundo que lograr dar esa perfecta información para todas las personas en el mundo. O por ejemplo, el tan sonado caso de Airbnb, donde en este caso lo que se comparte no es información, no es conocimiento, se comparten activos. Porque Airbnb es la empresa más grande de hotelería en el mundo, si lo queremos llamar de esa manera, pero no tiene ni una sola habitación, pero le permite a todos los ciudadanos del mundo a compartir esos apartamentos, esos lugares donde muy rápidamente yo puedo conseguir un lugar para quedarme una noche o una semana, etcétera, etcétera. Así que esas plataformas habilitan el compartir inclusive los activos. O el caso de Uber, tan nombrado y tan mencionado por estos días en Colombia,
otras plataformas que también existen en Colombia, que permiten, de hecho, en ese caso, compartir también activos. Activos en el sentido en que Uber no tiene un solo carro. Uber lo que hace es facilitarle a las personas el poder conseguir de una forma muy rápida, tener la información a las manos para poderse transportar de una forma muy sencilla, muy eficiente, haciendo que el uso de esos activos sea lo más eficiente posible. O por ejemplo Facebook. ¿Quién hubiera pensado en ese mundo donde es el lugar donde hay más información, donde los colombianos la están consultando diariamente, sin un solo periodista? Todos nosotros estamos realmente generando esa información todos los días, que es información que está definida para lo que a mí me interesa, para que yo pueda tener el control como usuario de qué es la información que quiero ver a cada momento, en cada hora y sobre las personas, y también influenciando no solamente la actividad económica, sino la actividad social, con quién interactúo, en qué momento interactúo. Eso está definitivamente cambiando el mundo y está haciendo que todos nosotros realmente nos comportemos de una manera diferente. Nos está cambiando a todos. Netflix, por ejemplo. No mencioné el caso de Netflix, pero sí, sin duda, acuérdese, por ejemplo, ahorita yo hablaba del hecho de que las personas estamos evolucionando a esa economía de compartir, no de poseer. Antes, yo me acuerdo cuando tenía mis hijos pequeños en la casa, uno llegaba y tenía una librería de películas para poderlos entretener. Hoy en día ya no necesito poseer eso, es algo que está ahí en la nube, que está en algún lugar del mundo, puedo accederlo en el momento en que quiera, en la forma que quiera. Ese es el poder del Internet, eso es lo que está cambiando y eso es lo que está generando esa nueva economía digital. Juan Carlos, ¿qué tipo de desafíos plantea esta nueva economía digital? Porque es una cosa nueva que irrumpe de manera casi que inesperada, porque la transformación de la cotidianidad de la gente pues se daba a pasos agigantados, casi que uno, pues, digamos, es muy difícil asimilarlo. ¿Cuáles son los desafíos que implica la aparición de esta nueva economía? Mencionabas tú al principio sobre las preocupaciones como organizaciones como la OECD, este gran club de países que se precia de tener las mejores prácticas de gobierno en el mundo, o el Foro Económico Mundial, o muchas otras instituciones. Y básicamente están preocupados en dos frentes. En uno, en ese poder que está obteniendo el usuario. Las personas del común están tomando mucho más poder del que tenían antes. Antes tenían una dependencia de que una u otra empresa le prestara un servicio, ya no. Inclusive para que antes se conociera la información, pues necesitaba uno de un noticiero o necesitaba uno de un periódico. No, ya hoy en día uno puede en el acto poner la información de lo que uno quiere comunicar y lograr que las personas que a uno le interesa que la quieran ver, lo vean. Usaba el ejemplo de Facebook o de Twitter. El otro tema importante en este tema de políticas es que genera la oportunidad que muchas personas entren a participar muy fácilmente de un mercado. ¿Quién hubiera pensado antes que, voy a usar otro ejemplo, el de WhatsApp, una empresa creada que creo que fueron 18 o 19 personas que crearon este gran monstruo que es esa posibilidad de intercambio de información y comunicación como es el WhatsApp? Eso hace parte de la economía digital. Esos 19 personas entraron a competir con grandes monstruos, como puede ser Google o como pueden ser otras empresas que también inclusive se han interesado por ese trabajo y ese desarrollo de la economía que han hecho esas empresas. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que Colombia no quede rezagada en esa carrera en la que está el mundo comprometido y enfocado? Pues yo creo que en lo corto tiempo que llevamos hablando, hemos mencionado, o yo he mencionado la palabra Internet por lo menos 3 o 4 veces. Eso está en el centro de todo este tema de ese cambio de la economía digital y es un elemento fundamental para que se haga una realidad. En ese sentido, digamos, uno podría decir que el Internet, ese acceso a la información, a esa posibilidad de interactuar y tener la información en la mano, es fundamental para que se haga una realidad. Es al final del día como el sistema nervioso de nuestro cuerpo es a nuestro cuerpo, el Internet sería el sistema nervioso a esa economía digital. Es lo que genera todas esas conectividades entre las personas, las empresas, toda esa
actividad económica y social es la que la genera el Internet. Así que, y ahora pensemos qué es lo que permite ofrecer el Internet, y decía yo que está muy en el centro de lo que hacemos todos los días, trabajando, y por eso digo que es tan interesante y donde están las pasiones de lo que he hecho en los últimos 25 años, y es justamente desarrollar ese sistema nervioso central, esas redes de telecomunicaciones que permiten que esa información fluya en todo momento, en una forma infalible, si se quiere, y al final del día, atrás de eso, hay una palabra fundamental, Álvaro, se llama inversión. Hay que invertir en las redes. Muchas cosas que los colombianos y las personas del común no vemos. Nadie tiene conocimiento, por ejemplo, de que en el caso de Claro, voy a usar el ejemplo de Claro, 110.000 kilómetros de fibra óptica tendidos para que esos datos fluyan por todo el país y todos los colombianos estemos conectados. Eso requiere de grandes inversiones. 17.000 kilómetros de cable submarino para que esos datos también no solamente fluyan a través del país, sino que haya esa interconexión que nos permite ese acceso al mundo del Internet en todo el mundo. Y así sucesivamente. Así que la inversión es un tema fundamental. Pero lo otro, Álvaro, que es fundamental y que me parece que el gobierno nacional ha entendido muy bien, es la educación. Decía yo hace un rato que las personas nos estamos comportando diferente. Tenemos que aprender a actuar de una manera diferente, a trabajar de una manera diferente, porque estas herramientas nos están cambiando a nosotros la forma en que hacemos las cosas diariamente. Eso es como un cambio cultural de la sociedad. Sin duda. Y la educación es fundamental ahí. Pero eso que, mejor dicho, ¿esto es para qué tipo de gente estamos hablando de que se requiere esa transformación cultural? Estamos hablando de ingenieros, de personas que tienen acceso a la Internet. ¿De qué tipo de personas, a qué tipo de personas estamos pensando? Pues yo creo que nos afecta a todos y cada uno de las personas en el mundo. Yo creo que hoy en día no hay una persona que esté siendo afectada de una manera u otra por esta nueva forma de vida y de actuar económico. Por decir algo, pensemos en la persona que vive en los lugares más remotos de Colombia, en una persona que trabaja la tierra, en un campesino que está produciendo, que el solo hecho de poder tener acceso a que pueda anticipar qué está pasando con el tiempo, con el clima, y poder definir cuándo es el mejor momento para sembrar su parcela, le va a cambiar completamente la vida. Y esa información hoy en día no es fácilmente accesible para esa persona, pero sí lo es a través de ese uso de tecnologías y el Internet. O que esa misma persona, el día que esa parcela ya su cosecha, está sacando su cosecha, y pueda saber a cuál es el mercado que debe llevar esa cosecha, que va a poder obtener el mejor precio por ella. Indudablemente a esa persona le va a cambiar la forma de hacer su negocio. También aplica para la persona que puede ser el ejecutivo de mayor rango en un país, o hasta, inclusive a nuestro propio presidente. Nuestro propio presidente hoy en día utiliza la forma de comunicarse directamente con los colombianos, poderles dar esa información en línea, en la mano de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Así que indudablemente es algo que afecta a todas las personas, independientemente de cuál sea su accionar, independientemente de cuál sea su forma de vida. Te propongo que hagamos una pausa y volvemos a hablar de Colombia, en qué está y para dónde va en este desarrollo tan interesante del que estamos hablando. Juan Carlos, quedamos en la necesidad de desarrollar el Internet para poder acceder a este nuevo mundo de la economía digital y a esta nueva revolución. Colombia, ¿en qué punto está en ese camino? Pues yo diría que, además con gran orgullo lo digo, porque yo creo que Claro ha sido un gran actor en eso en Colombia, y lo que podemos decir es que la infraestructura de telecomunicaciones en Colombia es una infraestructura de clase mundial. Donde básicamente, si uno compara la infraestructura que tenemos de telecomunicaciones y en particular de acceso al Internet, está
a los niveles tecnológicos y de alcance que tienen muchos de los países, e inclusive en muchos casos por encima de muchos países, inclusive países desarrollados. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, y no lo digo yo, quiero citarte algunas cosas. Por ejemplo, el reciente reporte del Ministerio de Telecomunicaciones, pues habla de que prácticamente el 100% de los municipios de Colombia, con los territorios tan complejos que muchas veces tenemos en el país, están cubiertos prácticamente el 100% de las carreteras. Sin duda siempre con oportunidades de mejora, pero uno encuentra que la gran mayoría o prácticamente el 100% de los colombianos tienen acceso al servicio de internet móvil, tienen acceso al servicio de voz móvil, tienen acceso a redes de alta velocidad. Además, por ejemplo, también recientemente la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, sacó un reporte en que específicamente hablando del caso de internet móvil, habla de cómo los precios han caído en los últimos 3 años, del 2012 al 2015, en 38%. Yo creo que eso es un hito muy importante. No hay servicios, no hay productos que bajen el 38% sus precios en 3 años. Y además decía ese reporte que aumenta el 48% el uso. Pensemos en eso, pensemos en qué productos consumimos tú y yo todos los días, que tengamos la posibilidad de que por un menor valor consumamos muchísimo más. Eso es realmente importante y permite que Colombia se enmarque en ese ambiente de la economía digital. De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio, también un gran actor en la industria, recientemente también publicó un estudio del año pasado, el 2015, en que mostraba cómo en Colombia, por el hecho de que ha llegado más competencia, que hay nuevas ofertas en lo que es el mercado de Internet, también se han logrado beneficios muy importantes para el usuario que ellos valoraban inclusive en niveles como superiores a $50 millones al año. Inclusive, pues recientemente también debo citarte, en América Móvil, parte de nuestra preocupación de entender el mercado colombiano, contratamos a un profesor de la Universidad de MIT, el profesor Hausman, que estuvo aquí en tu programa. Y él justamente hizo un estudio para ver la correlación de cómo están el desarrollo de los mercados y cuántos participantes hay en los mercados y los precios en los mercados, en particular de América del Sur, para utilizar un grupo comparable a Colombia. Y básicamente lo que dice es, no solamente los precios han venido cayendo, como lo dice la CRC, sino que además tenemos los mejores precios en voz y en datos en América del Sur. De pronto, con la excepción de que en Chile, en datos móviles hay unos precios un poco más bajos que los de Colombia. Pero los de Colombia son 26% por debajo del promedio de Sudamérica. Así que lo que podemos decir es que Colombia está en un punto en que ha logrado mantenerse a la vanguardia en este rubro de telecomunicaciones, en esta infraestructura, que sabemos que no ha sido el caso en otros rubros de infraestructura en el país. Y esa tendencia va a seguir así. Las condiciones están dadas para que esa transformación positiva en términos de alcance y de precios al usuario continúe. Pues Álvaro, yo creo que estamos en un momento crítico. De hecho, inclusive la misma industria, a través de Asomóvil, de la cual nosotros somos parte, hemos estado alertando sobre ciertas señales que se han venido presentando que preocupan mucho a la industria. Primero que todo, el hecho de que los ingresos de la industria vienen cayendo por primera vez, y aunque ya en una forma sostenida durante 5 trimestres, los ingresos de la industria vienen decreciendo. Eso, digamos, es una alerta porque es importante para las empresas mantener su capacidad de inversión. Justamente ya vemos los resultados de eso, y es que la inversión en la industria de telecomunicaciones, que estamos hablando del orden de unos 2 billones de dólares, es decir, unos 6 billones de pesos al año, invierte la industria de telecomunicaciones en Colombia, ya muestra señales de que está cayendo 15% para la industria contra el año anterior. Eso es un tema preocupante, porque los ritmos de inversión, siendo una industria muy intensiva en capital, ese tipo de tendencias nos van a retrasar hacia el futuro. ¿Por qué está pasando eso? Básicamente, hay una serie de razones.
sin duda una sustitución tecnológica que viene de que se está pasando de la voz a los datos, tema que definitivamente beneficia al usuario. También tenemos situaciones económicas mundiales que están afectando al país, el petróleo, la devaluación, la desinflación, sin duda, pero también creemos que hay un elemento muy importante en la intervención regulatoria que está haciendo el Estado en el mercado. Y pensamos que eso es algo que hay que moderar, entender bien, de tal forma que no espante la inversión de Colombia. También hay elementos de estabilidad jurídica, que es importante. Inversiones tan grandes requieren de darle a los inversionistas una confianza, una seguridad para esos inversionistas de seguir haciendo esas grandes inversiones en el país. Juan Carlos, cuando hablamos del tema regulatorio, pues digamos es imposible no pensar en una discusión que se da al interior de este mundo de las telecomunicaciones y que tiene que ver con el señalamiento de que, claro, por ser una compañía que, como tú dices, ha hecho un esfuerzo tan grande en el tema de inversión, de generar alcance, de invertir intensivamente, pues requiere un tamaño importante. Y la discusión es, claro, está ejerciendo una posición de dominio que es nociva para el ambiente de la sana competencia en el mundo de las telecomunicaciones. ¿Eso es así o no es así? Definitivamente no, Álvaro, y me gustaría sumarle a tu comentario algo más. O sea, Claro no solamente ha invertido, sino ha sido una empresa que ha buscado innovar en el mercado. Ha innovado introduciendo al mercado hace muchos años el sistema prepago, lo que primero se conoció como la tarjeta Amigo, o trayendo al país tecnologías completamente novedosas en ese momento, como fue la famosa tecnología de GSM, que es la famosa que trajo el chipcito al celular. Eso finalmente se terminó convirtiendo en un estándar mundial. Fueron decisiones acertadas en su momento, inversión e innovación, que llevó a preferencia por parte de los usuarios, cosa que agradecemos inmensamente, que los usuarios nos sigan prefiriendo como su opción de telecomunicaciones. Pero no hay que confundir, como en ocasiones han tratado de hacer nuestros competidores, entre preferencia y concentración. Concentración es un resultado de la preferencia de los usuarios. Y la preferencia de los usuarios es un resultado de esa inversión y de esa innovación. Se ha utilizado mucho el nombre de la posición de dominio. Y la posición de dominio es simplemente un cartel que se le cuelga a alguien. Un cartel donde básicamente termina estigmatizándose a una empresa por hacer las inversiones, etc. La posición de dominio, que los economistas hablan realmente de poder de mercado. ¿El poder de mercado qué es? El poder de mercado es cuando un actor de una determinada industria, cuando una empresa de una determinada industria tiene la capacidad de definir los precios por encima de un nivel competitivo por un periodo de tiempo largo, es decir, extrayendo rentas que al final del día afectan a los usuarios. Pero yo te acabo de decir cómo la misma CRC, la misma SIC está hablando de que hay beneficios a los usuarios, que los precios han venido cayendo consistentemente, así que es imposible concluir que haya un poder de mercado o una posición de dominio. Y eso es algo que nosotros venimos insistentemente solicitándole a las autoridades que lo revisen, porque al final del día la posición de dominio termina en medidas que están haciendo que esa inversión se aleje, como te expliqué antes, del país. Aquí lo importante es que todas las empresas realmente nos comprometamos a invertir, a desarrollar esa infraestructura, ese sistema nervioso central que necesitamos para que la economía digital en Colombia se desarrolle y no nos retrasemos con respecto al resto del mundo. ¿Cuál es el propósito que hay detrás de ese señalamiento, de la reclamación de medidas regulatorias contra Claro por esa situación? Como lo hemos venido alertando, sentimos nosotros que esas medidas regulatorias a las que hacía mención anteriormente, lo que buscan es brindar ventajas competitivas a nuestros competidores, con una situación muy particular que vivimos en Colombia, donde nuestros competidores tienen inversión estatal. De tal manera que lo que hemos venido solicitando es que haya una
un campo de juego nivelado para todos. Que las medidas que se tomen sean medidas que realmente busquen promulgar la inversión, la competencia y que estén centradas en el beneficio del usuario, en que realmente busquen que las empresas hagamos nuestro mejor esfuerzo, que realmente compitamos y no como las medidas buscan en ocasiones frenar a un determinado jugador en el mercado, sino que realmente todos hagamos nuestro mejor esfuerzo por darle los mejores servicios, los mejores precios, la mejor cobertura, innovar en los servicios para que el usuario reciba las mejores tecnologías. ¿El usuario no está siendo tenido en cuenta en esta discusión o sí? Yo diría que en muchas ocasiones esas medidas realmente buscan proteger a esos competidores que alegan y alertan sobre el riesgo de que la industria se quede en manos de un solo jugador, en lugar de decir por qué invertir. Un ejemplo muy claro, Álvaro. Esta mañana tuvimos la oportunidad de anunciarle a muchos periodistas que en 4G, cosa que hace unos años se llevó a cabo la subasta de 4G y Claro se comprometió muy por encima de nuestros competidores, porque así fueron las reglas de juego definidas por el mismo Ministerio de Telecomunicaciones, a llevar el 4G a 660 municipios en los 5 años siguientes después de asignación de espectro. Hoy anunciamos que ya llegamos a 374 municipios cumpliendo con ese compromiso, invirtiendo para llevar la red 4G a todos los rincones del país, cosa que no han hecho nuestros competidores. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué, si realmente quieren competir en el mercado de Internet, por qué no han invertido para llegar a los mismos 374 municipios o más? Inclusive considerando que nuestros competidores están desplegando la red en forma conjunta, todos una sola red. Entonces se pregunta uno, ¿realmente existe la idea de que tenemos el modelo en que todos invirtamos y todos compitamos? ¿O tenemos un modelo en el cual, vengan, vamos un poco más lento para que yo también pueda llevar una porción del mercado? Juan Carlos, mencionabas ahora un tema que me parece interesante profundizar un poco, y es el hecho de que el Estado sea accionista de esas compañías. ¿Eso qué representa en términos de competencia? Pues básicamente yo tal vez lo que haría sería referirme nuevamente a ese club de las mejores prácticas, el tan mencionado OECD. El OECD hizo un estudio del mercado de telecomunicaciones en el 2014 en Colombia e hizo una serie de recomendaciones. Y efectivamente lo que dijo es, aquí existe un potencial para que haya un conflicto entre las medidas que se tomen y el hecho de tener una posición accionaria en una determinada empresa. Y lo que recomendó la OECD en ese instante justamente fue que se buscara independizar al regulador o, por otro lado, deshacerse de esas inversiones, de tal forma que no exista ese potencial de conflicto, de tal forma que las medidas terminan siendo, como te decía antes, de pronto beneficiando a un determinado competidor y no necesariamente beneficiando al usuario, que es a quien todos nos debemos y que es el que finalmente hace que un país se desarrolle y progrese. Para terminar, Juan Carlos, ¿qué sabor deja la reforma tributaria, lo que se ha conocido en estas horas del proyecto de reforma tributaria que entra al Congreso? Pues realmente sentimientos cruzados. Hay que entender la encrucijada en que está el gobierno nacional. Todos sabemos perfectamente que estamos viviendo el efecto de dinámicas internacionales, la caída del petróleo que nos genera una caída de ingresos y que tenemos que buscar la forma de solventarlos. Sin embargo, vemos en la tributaria dos dimensiones. Una dimensión donde el gobierno, donde el Ministerio de Hacienda en su propuesta presenta una exención del IVA, de ese impuesto del IVA, a lo que serían los terminales smartphones, los terminales inteligentes de gama baja. Vemos eso muy positivamente. Le va a permitir a las personas de menos recursos acceder a ese mundo del Internet a través de esos dispositivos. Sin embargo, por el otro lado, la reforma también presenta un impuesto al consumo de los servicios de Internet móvil y de voz móvil, como si fueran un servicio suntuario.
Todos sabemos que estos servicios hoy en día están en el centro de la actividad económica y diaria de todas las personas. El poderse mantener comunicados es fundamental. Entonces, pensando en ese mercado incipiente, especialmente el del Internet móvil, que está por desarrollarse. Hablábamos, por ejemplo, y no lo mencioné anteriormente, hoy en Colombia solo 44% de las líneas móviles acceden al Internet. Es decir, el potencial de crecimiento es enorme. Ese mercado está por desarrollarse y en ese sentido pensamos que grabarlo es temprano. Está grabando un mercado que no se ha desarrollado. Y por cierto, también lo vemos desde la perspectiva de tomar medidas en esos mercados. Tomar medidas e intervenir los mercados anticipadamente. Tratar de regular lo desconocido es algo que está completamente contraindicado de acuerdo a expertos internacionales. ¿Crees que esa preocupación pueda solucionarse en el trámite que se le dará a la reforma en el Congreso? Pues esperamos que sí, esperamos que se revise. Nosotros hemos presentado el hecho de que un impuesto ahora que hace que haya un menor consumo puede recoger un peso ahora, pero si las personas tuvieran la oportunidad de usar el acceso a Internet, posiblemente el solo desarrollo de la economía en el tiempo puede hacer que ese peso se convierta en 5 o 10 pesos en un determinado periodo de tiempo. Así que es importante no frenar el proceso de desarrollo del país. Y hablábamos sobre la OECD y el Foro Económico Mundial, cómo están centrados en entender cuáles son las políticas que deben tener los gobiernos frente al desarrollo de la economía digital. Pues Juan Carlos, muy interesante, muy agradable. Gracias por haber aceptado esta invitación. Pues muchas gracias. Estoy aquí feliz de hablar de estas pasiones. En esta coyuntura tan interesante que estamos viviendo, de esta nueva economía digital, de reforma tributaria y de muchas opciones que se abren en nuestro país hacia el futuro. Pues muchas gracias, Álvaro. Palabras más con Álvaro García.